Gracias, Señor. Bueno, como lo decía nuestro pastor, vengo de la ciudad de Barranquilla. Hace 20 años me fui para allá y la verdad que es una ciudad realmente acogedora y Dios me llevó con un propósito, el propósito de conocerlo a Él. Ay, gracias, mi amor. Hoy me voy a presentar un poquito. Mi nombre es Patricia Moreno. Tengo 2 hijos, los cuales le sirven al Señor y para su honra y su gloria. Son profesionales. Mi hijo es ingeniero químico y actualmente es uno de los pastores de la iglesia donde estamos. Mi hija estudió licenciatura en música y es líder del ministerio de alabanza. Entonces somos una familia que le servimos al Señor. Amén. Hemos visto sus maravillas y su misericordia, pero como el tiempo es corto, entonces hay un hermano que dice: mi peor enemigo es el tiempo. Entonces vamos a entrar en materia. Como decía nuestro pastor, las bautistas son misioneras, trazan la palabra, y llevo un año haciendo un diplomado que se llama Movimiento de Plantación de Iglesias, precisamente, y la razón por la que estoy aquí en Bogotá es porque el fin de semana pasado estuvimos en un taller con unos misioneros que era entrenamiento para entrenadores. ¿Y qué nos llama el Señor? A entrenar, ¿cierto? A entrenar. Ahora vamos a desarrollar un poquito la palabra para que entiendan un poquito de lo que les estoy como planteando, pero realmente es esto. ¿Y qué es lo que hemos reflexionado en todo este tiempo del diplomado? Que las cosas se han hecho. Hay iglesias que se han plantado, hay iglesias que han surgido, hay iglesias que se han fundado, ¿cierto? Pero realmente nos lleva esto a pensar realmente cómo empezó la iglesia primitiva, cómo empezó, ¿cierto? Y si la iglesia primitiva, nosotros somos frutos todavía de esa iglesia primitiva, de los apóstoles y de los discípulos que fueron llevando la palabra, ¿cierto? Fueron pasando esa antorcha, fueron pasando de voz a voz ese evangelio, esas enseñanzas de Jesucristo. Y hoy nosotros conocemos de la palabra a través de lo que Dios pudo ensanchar la iglesia, ¿cierto? En territorios, en diferentes territorios. Entonces, algo que establece nuestro Señor Jesucristo, o que Él vino a hablar realmente, fue del reino de Dios. Él vino a hablar fue del reino de Dios. Él vino a mostrar al reino de Dios. Él vino a que nosotros entendiéramos un poquito la estructura del reino de Dios, ¿cierto? Porque ¿cuántos saben que nuestro gobierno es celestial? Amén, ¿cierto? Entonces nosotros debemos hablar lo que habla el reino, debemos establecer lo que establece el reino y movernos a lo que el reino nos lleva, ¿cierto? Entonces nuestro Señor Jesucristo habló en parábolas siempre, ¿cierto? Y cuando iba a empezar a decir una parábola, que decía: el reino de Dios es semejante a, o el reino de Dios es como, ¿cierto? Siempre empezaba una palabra. ¿Por qué? Porque nos llevaba a que pudiéramos entender un poquito qué era el reino de Dios. Él habló más de 100 veces del reino de Dios. El reino es el que nos gobierna, nos da su provisión, nos sustenta, el reino de Dios. Las Bahamas fueron conquistados por los británicos. Tan diferente los británicos
a lo que es las Bahamas, ¿cierto? No sé si conocen la cultura bahama, que son morenos, su música, su cultura tan diferente, pero los británicos establecieron su gobierno y ellos hablan, se comportan, toman el té como los británicos, porque el gobierno británico estableció su gobierno allí. Así somos nosotros. Entonces nosotros hablamos, nos comportamos, nos movemos como el reino de Dios, ¿cierto? Entonces el reinado real de Dios en las vidas de las personas y su contexto. Dios, si me fatigo, me disculpan, es que la altura todavía me golpea, ¿cierto? Entonces, el reino de Dios se interesa en las personas y en su contexto. Él se interesó, él a quién iba, a las multitudes, él quién iba, a las personas. Dios desea eso, ese contacto con las personas. Y algo que nosotros debemos corregir y debemos cambiar nuestro vocabulario es cuando decimos iglesia y nos referimos a esta estructura, ¿cierto? Yo me imagino que el pastor ya les habrá enseñado eso, pero debemos cambiar esto cuando decimos nos vemos a las 10 en la iglesia. Ya hay ayuno en la iglesia. No, en la congregación o en el lugar donde nos congregamos. Esto es el lugar donde Dios ha establecido para congregarnos. Amén. Porque ¿quiénes son la iglesia? Nosotros somos la iglesia, ¿cierto? Y somos una iglesia imparable. Somos una iglesia viva, ¿cierto? Una iglesia saludable y una iglesia sustentable. Amén. Voy a tomar agüita. Entonces, nosotros somos la iglesia de Dios. Nosotros somos los ladrillos de la iglesia. Dios viene por la iglesia. ¿Por quién? Por nosotros, ¿cierto? Por nosotros. Entonces, debemos cambiar nuestro vocabulario y decir la congregación o el lugar donde nos congregamos, porque la iglesia somos nosotros. Somos imparables, somos vivos, ¿cierto? Somos saludables y somos sostenibles. Amén. Voy a estar repitiendo ciertas palabras porque ¿qué quiero? Que en lo que Dios quiere es que vamos a cambiar un poquito nuestra manera de pensar para poder alcanzar a los perdidos, ¿cierto? Entonces, Dios tiene una visión y está buscando hombres y mujeres que lleven esa misión de la visión que Dios tiene. ¿Y cuál es esa misión? Anunciar las buenas nuevas, el evangelio. Y cuando hablamos de evangelio, ¿de qué hablamos? De Cristo, ¿cierto? Entonces, la visión de Dios es que dice, id y predicar a toda criatura, ¿cierto? Entonces, Dios va a preparar un clima espiritual. Dios va a preparar un clima espiritual, ¿para qué? Para que cuando nosotros vayamos, pero entonces nosotros nos estamos acostumbrando de que la gente tiene que venir. La gente tiene que venir a la iglesia, pero el Señor no nos dijo, vengan, Él dijo, id. Él dijo, vayan, id y hacer discípulos. Ir y predicar el evangelio y bautizarlos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros somos una iglesia imparable, somos una iglesia viva, nosotros somos un organismo vivo, vivaz, ¿cierto? Siempre está en crecimiento. Entonces, Dios siempre va a establecer un clima espiritual. Va a dar un camino al cual nosotros debemos de seguir, ¿cierto? Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué más? Y nadie va al Padre sino a través de mí. Y si Él es el camino, Él va a abrir camino, ¿cierto? Él va a abrir camino. ¿Para qué? Para que la iglesia sea establecida.
para que nosotros podamos ir y llevar el evangelio, ¿cierto?, a toda nación. Entonces vamos a colocar esta plataforma para poder desarrollar el mensaje, ¿cierto? Entonces, por favor, Gerardo, me ayuda buscando Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el versículo 41 al 47, pero vamos a ir poquito a poquito, ¿cierto? Vamos a ir rápido. Entonces yo le pedí a Gerardo que me ayudara con las citas bíblicas, porque esto no lo digo yo, ni la dice la Iglesia Bautista, ni lo dice el pastor, sino que lo dice la palabra de Dios. Entonces vamos a sustentar lo que vamos a decir con su palabra, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué hacía la iglesia. ¿Qué hacía la iglesia? Entonces, hermano, por favor. Dice la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Entonces vamos a ver qué hacía la iglesia primitiva. Entonces nos dice que en el versículo 41 nos dice que enseñaban, que bautizaban y que eran añadidos. Enseñaban, bautizaban y a la vez iban siendo añadidos. Sencillo, ¿cierto? Vamos sencillito. En el versículo 42 dice que perseveraban. Ahí es lo que un poquito nos cuesta, ¿cierto? Perseverar. Perseveraban. ¿En qué perseveraban? En la doctrina o en la enseñanza, ¿cierto? En la comunión unos con otros. ¿Y qué decía ahí? Dice, ¿en el qué? Partimiento del pan. Pero cuando dicen partimiento de pan, ¿a qué se refiere? Partimiento del pan. La cena, ¿cierto? Vamos a decir que es la cena, ¿cierto? Entonces vamos a ver en cuántas lugares, aldeas, etnias, naciones, aún no hay impartimiento de pan. ¿A dónde todavía no ha llegado la palabra de Dios? Hay muchas etnias, hay muchas aldeas donde aún no ha llegado la palabra de Dios. Entonces, en muchos lugares aún no hay impartimiento de pan, no se celebra la Santa Cena. ¿Por qué? Porque aún falta ir y predicar el Evangelio. Todavía falta, hay mucho por hacer. Estamos esperando ansiosamente la venida de Cristo, pero hay un trabajo que hacer. Aún tenemos que ir a muchos lugares a predicar la palabra, porque dice que hasta que todos hayan escuchado la palabra, hayan creído en el Señor Jesucristo, ahí sí, podemos celebrar y hacer fiestas con el Señor, pero mientras tanto hay que hacer una labor. Amén. Y dice que también en la oración. Entonces, persistían ¿en qué? En la enseñanza, en la oración, ¿cierto? En la comunión y en el impartimiento de pan. En el versículo 43 dice que hacían milagros. ¿Cuántas veces nosotros llevamos la palabra y se nos olvida orar por el enfermo? O por lo menos preguntar, hay un enfermo, hay una necesidad, ¿por qué quiere usted que yo ore? Se nos olvida. Hay cosas que nos toca volver como al principio, ¿cierto? A las raíces. Dios tiene una visión global. Dios tiene una visión global, porque Él quiere que toda criatura escuche la palabra de Dios. Pero también tiene una visión local. Y poco a poco vamos a ver
qué es lo que Dios quiere con esta visión local y global, ¿cierto? Pero mientras vamos a las naciones y vamos allá a algún lugar, nación o lengua o etnia, vamos a hacer el trabajo que nos corresponde aquí, en nuestro contorno, ¿cierto? Amén. Entonces, que le estaba comentando al pastor, bueno, ahora también le comenté a ustedes, venía a hacer un taller, y los hermanos que nos llevaron el taller es un matrimonio que lleva 20 años estableciendo iglesias, pero no en lugares muy fáciles, en la India, ¿cierto? Y en Asia, toda esta Asia, en Japón. Y entonces él decía en el taller, decía, yo estoy seguro que Adán y Eva no eran del Japón. Yo estoy seguro, porque es que ellos no se hubieran puesto a hablar con la culebra, se la hubieran comido. Entonces, ellos tenían esa experiencia maravillosa de cómo hacer discípulos, cómo establecer iglesias en esos países tan difíciles, culturalmente, socialmente, y en una fuerte idolatría, unas religiones que, mejor dicho. Pero Dios los llevó a estos principios, ¿cierto? A ser más sencillos. ¿Y qué era lo que hacían los apóstoles? Compartían en las casas, ¿cierto? Y entonces allá ellos no pueden ir a predicar, por ejemplo, fue un hermano colombiano que tuvo el llamado para ir a predicar a los musulmanes. Lleva un año, duró estudiando su lengua y su cultura. Adoptó totalmente su cultura para poder entrar allá y predicar a los musulmanes. Ahora está en Colombia, en pocos meses vuelve allá a esos países, pero su compañero, 29 años, estaba predicando la palabra y un joven de 16 años sacó el arma y lo mató. Y luego se suicidó. Allá hay iglesias de alcantarilla. No tienen lo que tenemos nosotros acá. Viendo el movimiento de implantación de iglesia en el diplomado, nos mostraban en Cuba, son iglesias bajo cuevas, no hay libertad, no hay manera de predicar la palabra, de llevar abiertamente la Biblia. Incluso en Cuba no hay Biblia. Hay una Biblia que se tiene en la casa y el que quiera leer la Biblia tiene que ir a ese lugar, en la cueva, en un lugar escondido, subterráneo, para que no lo vean. No podemos tener la libertad de tener la Biblia en nuestra casa y leerla cuantas veces queramos. Ellos predicaban y establecían iglesias en esos sitios. Y nos lleva a confrontarnos realmente, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos en una comodidad, medio de comunicación. Estoy segura que nosotros nos paramos en una iglesia, en una esquina, y podemos predicar libremente la palabra de Dios. Libremente. Pero no lo hacemos. Pero estos hombres, arriesgando su vida, este joven, tiene 30 años, se ha preparado y ha visto sus compañeros de misión morir por el Evangelio. Ahora él va a ir nuevamente, pero con una hostel, fachada, para poder entrar. No como una ONG, porque prohibieron las ONGs, porque sabían que a través de las ONG llegaban los misioneros, llegaban a predicar la palabra. Prohibieron la ONG. Ahora el que quiere ir tiene que poner un negocio fachada, una panadería o un hostal,
Y eso es lo que les sirve para poder ir y predicar la palabra. Con mucho cuidado, no con la Biblia debajo del brazo. Entonces, ¿qué los enseñó eso? Lo que dice Hechos 1, Hechos 2, que se reunían en las casas. Entonces se toman un café, hablan y llevan el evangelio. Ellos abiertamente dicen: somos cristianos. Somos cristianos. Cuando van a ir a predicar la palabra a la familia, a donde le abren las casas, que ahora vamos a ver eso. Abren abiertamente sus corazones y dicen: somos cristianos. Pero en la calle tienen que cuidarse demasiado, demasiado. Incluso nos tomamos fotos con ellos. Por favor, no los suban a Facebook, por favor, son minuciosamente estudiados. Revisan todas las redes sociales, encuentran algo y los pueden matar. Así de fácil, así de sencillo. Entonces, si hay una visión global ante Dios, hay una visión local, y Dios nos llama a eso, a predicar el evangelio, a ir a llevar las buenas nuevas de salvación. Entonces vemos que estos hombres enseñaban, bautizaban, cuidaban la doctrina, estaban juntos, hacían el impartimiento de pan, persistían en la oración. Entonces nos dice que estos hombres tenían las 3 P. Las 3 P, que eso es lo que tenemos que tener nosotros. Tenían presencia, tenían poder y proclamación. Amén. Porque el Señor iba añadiendo. Ellos hacían lo que les correspondía, pero el Señor hacía lo que también le correspondía, iba añadiendo. Entonces vamos a ver en Lucas 10, el evangelio del médico Lucas 10, versículo 5 al 9. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde estéis y os reciban, comed lo que os pongan por delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Amén. Entonces aquí hay algo que nos llama la atención, que está del 5 al 8 está la presencia de Dios, ¿cierto? ¿Qué hace que haya la presencia de Dios? Que podamos entrar a los hogares, que podamos entrar a la vida de esas personas. Es la presencia de Dios la que abre camino, ¿cierto? Es la presencia de Dios la que nos lleva a que encontremos, como dice la palabra, una casa de paz y un hijo de paz. Un hijo de paz, ¿cierto? Y en el versículo 9 dice que proclamaban, oraban por los enfermos. Ahí hay la presencia, el poder, porque cuando oramos por enfermos creemos que Dios sanará y proclamamos el evangelio. Dios abrió la puerta de ese hogar de paz, pero también hay un hijo de paz. ¿Y cuál es ese hijo de paz? El que acepta el evangelio. Amén. Entonces nosotros vamos a regar la semilla. Vamos a regar la semilla. Entonces nosotros ahora somos muy selectivos a quién le vamos a predicar. No, esto no me cae muy bien. Vamos, en la cuadra como que es borracho. No. Somos muy selectivos, ¿cierto? Pero el Señor no nos dice eso. Vamos a ver qué nos dice en Mateo 13. Del capítulo
del versículo 3, primero al 8 y luego del 18 al 23. Mateo 13:3 dice: y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. Ahora el 18. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Entonces acá vemos que hay 4 terrenos. 3 son difíciles, pero hay un terreno bueno. Ese terreno es el que nos va a dar el fruto, ¿cierto? Al 30, al 60 o al 100 por uno. Pero ¿cuánta semilla tenemos que regar en todos los 4 terrenos para encontrar un terreno? Hay mucha semilla que regar, ¿cierto? Entonces hay que predicar y predicar y predicar y predicar y predicar para que Dios nos muestre una casa de paz, un hijo de paz. Y ese hijo de paz dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, ¿cierto? Entonces la labor es ardua, pero no imposible. No imposible, porque Dios es el que da los frutos, da el medio. Dios es el que va a añadir. Nosotros solamente tenemos que predicar. Él dijo: vayan y prediquen. No se preocupen, vayan y prediquen. Entonces, vamos a encontrar un hijo de paz. ¿Y cómo vamos a identificar un hijo de paz? Entonces, ese hijo de paz es pacífico, porque si es de paz, tiene que ser pacífico, ¿cierto? Acepta el evangelio, te acepta a ti y da la bienvenida a tu casa. Ese es un hijo de paz, cuando encontramos una casa de paz. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros a veces llegamos y le predicamos a alguien el evangelio, y entonces estamos apurados porque tenemos una agenda, porque tenemos otros compromisos, y no estamos viendo que Dios abrió el camino. Dios está colocando el clima espiritual para que le prediquemos la palabra a esa persona, y a esa sola persona no, a toda su familia. A toda su familia. Si nos abre la puerta de su hogar, ¿para qué es? ¿Y cuántos hemos llegado a la persona que nos invitó, que abrió su corazón, y le predicamos y nos concentramos en solo ellos? Y está la abuelita, está el niño, está el adolescente, ¿cierto? Está el esposo. Pero no lo hacemos. Dios abrió una casa de paz y puso un hijo de paz en nuestro camino. Hizo el ambiente espiritual. ¿Para qué? Para que llegue la salvación ¿a qué? A la casa. A la casa.
Y muchas veces predicamos, nos levantamos y ni siquiera preguntamos, hermano, hay una necesidad, quiere que ore, hay un enfermo. Dios está haciendo un clima espiritual. Hay un joven, un niño que fue capacitado con hombres misioneros, un niño de 16 años. Tuvo el llamado misionero y como era niño, él no le temía como al que dirán, pero los misioneros sí, cuidándose en la aldea. Tenemos que primero hacernos conocer, tenemos que mirar cómo es el movimiento, tenemos que ver cómo es que nos movemos acá. Y el niño llegaba y decía al jefe de la aldea, hay un mensaje de parte de Dios para usted y toda la aldea. Entonces necesito que me reúna toda la aldea, porque hay una palabra de Dios. Él no iba con temor, me van a hacer, me van a matar, No, él iba al jefe de la aldea y decía, hay un mensaje de parte de Dios, pero no es solo para usted, es para la aldea. Y llegó ese niño y predicó la palabra ahí, y creyeron. Encontró un buen terreno, regó la semilla y encontró un terreno. Los misioneros volvieron a los 3 meses y uno de los que escucharon el mensaje fue a otra aldea y dijo, hay un mensaje de salvación, hay un mensaje. Reunamos a toda la aldea porque hay un mensaje. Y fueron salvos, una aldea. Y él luego fue a otra aldea y dijo, hay un mensaje. Ese niño llevó el mensaje de salvación, no a una persona, a una aldea completa, y fueron salvos. Y eso se fue regando, y se fue regando, y se fue regando. Cuando los misioneros llegaron a los 3 meses nuevamente, habían 3 aldeas que se reunieron. Queremos más, queremos saber más de ese Dios. Hay un clima espiritual que Dios abre, pero no podemos ser oidores olvidadizos. No podemos ser no misericordiosos por la palabra que Dios nos ha dado. Debemos estar alerta, porque la iglesia de Dios es imparable, es viva, es saludable y es sostenible. Amén. Dios lleva a eso, Dios nos lleva a eso. Entonces, cuando tú encuentras una casa de paz, un hijo de paz, es porque viene la salvación para toda la familia. Olvídate de tu agenda. Hay momentos en que podemos predicar la palabra, solamente decir, voy a orar por ti. Pero hay otro momento que podemos ir y decirle, ¿por qué Jesucristo vino? ¿Qué pasó en la cruz del Calvario? Hay momentos, pero si hay algo urgente, hay que predicarle la palabra a esa persona. No la podemos olvidar, la que está a nuestro lado en el bus, ¿cierto? A la que lleva los tintos, a la que hace el aseo, al muchacho de seguridad. ¿Cuántas veces le predicamos a nuestro compañero que tenemos al lado? Estamos distraídos, y Dios nos está diciendo, ir y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos. Amén. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo, ya les voy a decir. Perdón, estaba buscando en 16. Aquí les voy a hacer un pequeño resumen sobre lo que pasa en el libro de los Hechos, ¿cierto? En el capítulo 16, donde Pablo y Silas van a predicar el evangelio a diferentes lugares, ¿cierto?
a diferentes pueblos. Pero quiero detenerme cuando este hombre está orándole a Dios en Macedonia y está pidiéndole a Dios que venga un hombre de Dios a predicar la palabra en Macedonia. Y Pablo llega a Filipos, a esta colonia romana, a la ciudad principal de la Macedonia, y allí llegó a predicar el evangelio, ¿cierto? Y allí en el versículo 13 dice que era sábado y salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos ¿a qué? A conversar con las mujeres que habían allí reunidos. Cuando los apóstoles no encontraban una sinagoga, iban a las orillas del río, porque allí encontraban personas a las cuales podían predicar la palabra. Si ustedes ven los apóstoles, o el apóstol Pablo, o todos los apóstoles, ellos tenían un solo objetivo, era ir y predicar la palabra, a donde ellos iban, a cada pueblo. Y ellos se encuentran con una mujer que se llama Lidia, ¿cierto? Una mujer que se llama Lidia. Y entonces ella llega y le dice que adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura. Mientras escuchaba al Señor, le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Y cuando fue bautizada, no le dijo: hermana, usted primero tiene que dar testimonio, usted tiene que hacerse un curso de bautismal, y entonces usted, después de que deje ese novio inconverso y que usted se alinee y veamos su testimonio, entonces vamos a bautizarla. Él dice que la escuchó, el Señor abrió su corazón y fue bautizada. ¿Con quién? Con toda su familia. Con toda su familia. Encontró el cuarto terreno. Dice, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan y hospédense en mi casa. Dios dio una hija de paz y abrió un hogar de paz. ¿Y usted cree que Pablo y Silas desaprovecharon esa oportunidad? Jamás. Pero después, en el versículo 23 y 24, dice que después de darles muchos azotes, a ellos los cogieron, los golpearon, los echaron a la cárcel, les ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo inferior, no fue en la cárcel, fue en lo más profundo de la cárcel, y los sujetó de los pies con un cepo. Estos hombres habían predicado todo el día, después fueron azotados, fueron golpeados, fueron metidos a la cárcel, a lo profundo de la cárcel, fueron amarrados con un cepo. Pero en el 25, ¿qué dice que estaban haciendo? Lee por favor. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Amén. Léeme hasta el 34. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué he hecho? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ellos
y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Entonces ellos fueron golpeados, metidos en la cárcel, estaban amarrados con un cepo, pero ellos estaban adorando y cantando himnos a Dios. Ustedes se pueden imaginar, dice la palabra aquí que era la medianoche. Entonces vamos a ver qué hizo Dios desde la medianoche a la madrugada. Era la medianoche y estos hombres estaban cantando, orando himnos a Dios. Fueron golpeados, fueron maltratados, fueron encarcelados, estaban amarrados, pero su boca no estaba amarrada. Y estaban cantando himnos a Dios y estaban orando. Era la medianoche, todos estaban en silencio porque todos estaban escuchando. Todos estaban escuchando. Pero Dios tenía un propósito. Y hay una circunstancia que siempre nos mueve. Y esa es la que no debemos desaprovechar. Las circunstancias de Dios, el clima de Dios. Y dice que hay un terremoto, y las puertas fueron abiertas, y las cepas fueron abiertas, y las cadenas fueron rotas. Y este hombre que cuidaba la cárcel era un general, y él tenía sus soldados, y como honor, él decía: se escaparon todos, y yo me voy a matar, porque mi honor no puede quedar por el piso. Pero Pablo les dijo: no te hagas daño, no te hagas daño. Todos estamos aquí. ¿Qué hizo para que nadie saliera corriendo? No solamente Pablo y Silas, sino todos los que estaban allí, escuchando las alabanzas y la oración de Dios. ¿Ustedes no creen que eso fue un mover del Espíritu Santo con un propósito? Nadie salió corriendo. No te hagas daño. Todos estamos aquí. Y este hombre que hizo, tembloroso, trajo una luz. Vamos a ver. Sí, estamos todos. Hay algo que pasó, algo que tocó en el corazón de ese hombre y le hizo una pregunta a Pablo. Una pregunta no muy usual. ¿Qué le dijo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Será que Dios allí no dio un cuarto terreno? Hay una circunstancia. Fue un terremoto. Tú le puedes poner la circunstancia que tú quieras: un desempleo, una necesidad, una soledad, un divorcio. Hay una circunstancia. Pero Pablo no desaprovechó esa. Le dijo: cree en el Señor, y así serás salvo tú y tu casa. ¿Cierto? Entonces dice que les pusieron la palabra de Dios, él y toda su familia. Entonces este general tenía la cárcel y su casa muy seguramente estaba cerca a la cárcel, estaba su casa. Y entonces él llega y los lleva a su casa y empieza a mover a la esposa. Mija, a los niños: despiértense. Y los niños: ¿qué papi? ¿Qué pasó? ¿Qué? Entonces, despiértense. Hay algo extraordinario que ha pasado. Ha venido la salvación a nuestra vida. Despiértense, levántense. ¿Y qué hicieron los niños y la esposa y los criados? ¿Qué hicieron? Se levantó toda la servidumbre, se levantó todos los de su casa, porque la salvación había llegado a ella. Y entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que fue salvo él y toda su familia. Encontraron un hogar de paz y encontraron un hijo de paz.
No desaprovecharon la oportunidad. No dijeron, no, lo que pasa es que nosotros estamos aquí porque es que le tenemos miedo al gobierno romano. No. Dijo, ¿sabe? Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Una promesa de salvación. ¿Cuántos hemos llegado uno solito al Evangelio? Yo llegué al Evangelio. Y yo dije, creí en el Señor y salvo mi casa. Y cuando digo mi casa, es mis generaciones. Mis generaciones. Yo llegué al Evangelio. Mis hijos fueron salvos. Y yo creí en la promesa de que mi familia era salva. Después escuché, mi sobrino es cristiano, su esposa es cristiana, su hija es cristiana, mi hermana es cristiana, mi hermano es cristiano. Mi mamá partió a la presencia del Señor con él. ¿Yo les prediqué a ellos? No. Recibí la promesa y yo clamaba, Señor, que alguien llegue allá, Señor, que predique la palabra, Señor, que haya salvación en mi casa. Amén. ¿Cuántos hemos llegado uno solito, uno solo? Y pónganse a pensar cuántos ahora son salvos. Amén. Pero todavía era de noche. En el versículo 33 dice que aún era de noche. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron? Bautizaron a él y a toda su familia. Y aún era de noche. De la medianoche hubo un terremoto, hubo una salvación, y estoy segura que la palabra lo registra solo a este hombre, pero estoy segura que la salvación llegó a cada uno de los presos que estaban allí también, ¿cierto? Y todavía era medianoche, y dice que se alegraron porque toda la familia habían creído en Dios. Amén. Entonces podemos analizar cuántos terrenos fértiles encontramos en la palabra. La mujer samaritana, Zaqueo, Cornelio, los mismos apóstoles, Ligia, ¿cierto? ¿Cuánto terreno? Pero para encontrar este terreno fértil nos toca regar bastante semilla hay que regar, porque cuando estuvieron llevando la visión a los misioneros allá en esas etnias, solamente uno se levantó y dijo, yo voy, Señor, heme aquí, yo voy, y fue a las aldeas a predicar. Hay un terreno de paz. Entonces no nos desanimemos, que a veces decimos, ahí están los 4 terrenos, estúdielos. Unos crecen, unos se desaniman, otros los reciben con emoción y vienen las circunstancias y usted, ay, no, ya no voy a predicar la palabra porque es que ya no me paran. No, tengo que seguir, porque en algún momento encontraré un hogar de paz, encontraré un hijo de paz, y ese llevará el evangelio al vecino, al amigo, al familiar, porque ¿qué dice la palabra? ¿Que dará su fruto qué? Al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero ¿quién da? Yo doy la semilla, yo doy el crecimiento, lo da el Señor, ¿cierto? Y encontré un terreno, yo le prediqué a ese terreno, y ese terreno dio fruto. ¿Por qué? Porque predicó a su familia, a sus amigos, a los del trabajo, a los de la universidad, al del taxi, al del bus, a todo el que se le cruza por el frente. Hay que predicarle la palabra, ¿cierto? Entonces cuando salimos a regar la palabra, a veces lo hacemos con temor, porque ¿y cómo le digo? ¿Y cómo empiezo? Porque no sabemos cómo empezamos y cómo rompemos ese hielo, ¿cierto? Pero algo muy importante es que cuando estemos hablando, ahora les voy a hablar cuando encontramos 2 personas, nosotros salimos a predicar la palabra, nosotros salimos a regar la semilla y siempre vamos a encontrar 2 tipos de personas, las salvas y las perdidas. Las salvas y las perdidas. ¿A las perdidas qué le vamos a hacer?
predicarles el evangelio, ¿cierto? Y a las salvas, ¿qué vamos a hacer? Entrenamiento. ¿Por qué? Porque estamos así, que no sabemos qué hacer, estamos distraídos y no estamos predicando la palabra. Entonces encontramos un salvo. ¿Tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Bueno, entonces ven y yo te enseño a ir y llevar la semilla, a ir y llevar el evangelio. No te quedes callado. Dios no está buscando agentes secretos. Dios no está buscando agentes secretos. Y entonces si tú estás en tu trabajo y nadie sabe que es cristiano. Yo le contaba a mi hermana un testimonio de una jovencita que entró a trabajar y llegaba y le predicaba al del tinto, le predicaba al mensajero, le predicaba. Llegaba temprano para poder coger al de seguridad y predicarle. Y Dios la fue ascendiendo y la fue ascendiendo. Y un día tuvo una reunión con los gerentes a nivel nacional de los bancos. Y pudo llevar el mensaje a todas esas. ¿A cuántas familias no habrá llegado la salvación? Pero si nos quedamos callados. Entonces, en Japón había un matrimonio que él era bastante tacaño. Entonces ellos toman sopita de fideo y entonces una tacita, y ellos van a un restaurante y piden su sopita de fideo y siempre le preguntan, ¿con huevo? ¿Con un huevo o con 2 huevos? Y él entonces él dice, sin huevo, sin huevo, sin huevo. Sin huevo, sin huevo. Y un día llegaron a un restaurante y pidió 2 sopitas de espagueti, y entonces llega y le dice el Señor, ¿con un huevo o con 2 huevos? Y él, con un huevo. Y entonces lleva la sopa a la mesa y la esposa mira la sopa y dice, ¿pediste con huevo? Dice, él no me preguntó, él me dijo, ¿con un huevo o con 2 huevos? Así a veces nos pasa. Queremos llevar el mensaje, pero ¿cómo arranco? Le pregunto, ¿quieres recibir al Señor como tu Salvador? ¿Quiere recibirlo? No, gracias, no, yo estoy bien así, yo estoy bien. Bueno, está bien, ¿cierto? Entonces, sin temor, no preguntar, pero ¿cómo vamos a hacer? Primeramente nosotros vamos a encontrar a los salvos. Hermano, por favor, Colosenses 3:4. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Amén. Ve buscándome las otras citas de Marcos, que ya te di, de 2 Timoteo, para agilizar. Entonces, cuando encontramos salvos, debe haber un entrenamiento. Entonces, ¿tú conoces del Señor? Sí, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, santo Jehová, vive, y ya. Hermano, usted está predicando la palabra. A mí me ha pasado, llegan y me dicen, hermana, fui a visitar a un familiar que está grave, lo operaron, le hicieron un trasplante de hígado, está gravísimo. Y bueno, gracias a Dios nos permitió entrar y fuimos y lo visitamos. ¿Le hiciste la oración de fe? Anda, hermana, miércoles. Bueno, el otro domingo va y le hace la oración de fe. Una hermana de la iglesia que se fue, que es docente, se fue por allá a un pueblo, por allá. Entró a una casa donde le abrieron hospedaje. Y un día la llamo y el Señor inquietándome y la llamo. Se llama Yadira. Ajá, Yadira, ¿y tú qué? No, aquí trabajando, aquí bien, chévere. Ajá, me toca duro, pero ajá. Entonces, ¿tú con quién vives?
No, yo vivo con 2 ancianos. ¿Le has predicado la palabra? Sí, por ahí he orado con ellos, sí. ¿Cuántos años tienen? No, él tiene 80 y ella tiene 75. Ajá, niña, ¿y tú qué esperas? ¿Tú qué estás esperando para predicarles? Tú no estás allá para que vayas a ganar plata. Dios te llevó allá porque esa familia necesita la salvación. Me haces el favor esta noche, oras con ellos y les haces la oración de fe. ¿Lo vas a hacer? Sí, lo voy a hacer. A los 15 días el Señor murió. Si hubiera perdido una tremenda, Dios mío, un alma que se iba sin el Señor. Somos luz, somos la sal de la tierra, pero estamos escondidos. Marcos 1:17. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Debe haber una revolución en el discipulado. Somos discípulos. Debemos hacer discípulos. Una revolución. Somos pescadores de hombres. Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a los otros. Debemos ser multiplicadores. Multiplicadores. Lo que Dios me dio. Oye, si yo encuentro un salvo, debo entrenarlo. Y si no ha caído en cuenta que a él fue llamado para predicar la palabra, hoy ustedes están recibiendo este mensaje y no pueden quedar callados. Porque yo digo, en el cielo hay una grabación y todo está siendo registrado. Entonces ustedes hoy un día van a llegar: Señor, lo que pasa es que yo no sabía que era que me tuvo que llamar allá. El Señor le va a decir: mire, tal día, tal fecha, tal, se predicó. Y si ustedes se encuentran salvos, deben entrenarlos para que sean discípulos, para que sean pescadores de hombres, para que sean multiplicadores. ¿Qué dice Mateo 28, 18 al 20? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 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 Id y haced. Es un proceso, un estilo de vida. Entrenando a otros. Debe ver eso. Entonces yo salgo a regar la semilla y debo saber que voy a encontrar a perdidos en el cual le voy a llevar el mensaje, el evangelio, pero también voy a encontrar salvos y debo entrenarlos, ¿cierto? Como yo hice con la hermana. Y le dije: hermana, es que usted no está allá de chévere, usted fue allá para hacer luz con sus compañeros de trabajo, con sus otros maestros, en el pueblo donde vive. Usted ya fue y se le presentó al pastor de la iglesia. Hermanos, Dios nos ha dado autoridad. Autoridad. Y si usted encuentra un salvo dormido, hay que despertarlo. Hay que despertarlo. Entonces, encontramos los perdidos y decimos: ¿cómo arranco el tema cuestión de predicarle la palabra? Es que no sé. ¿Cómo rompo el hielo? ¿Cierto? Y es sencillo. Una conversación, podemos contar un testimonio de nuestra vida, ¿cierto? Sencillamente podemos decirle: ¿cómo te encuentras? Ustedes se van a sorprender y van a empezar las personas a hablar. Yo hago unas preguntas, mis hijos me dicen: mami, que tú haces unas preguntas que, no sé, pero como que tienen la llave y la gente abre, ¿cierto? Tú no tengas miedo. Pregúntale cómo está, cómo te encuentras, cómo están tus hijos,
¿Cómo está tu trabajo? Preguntas tan sencillas y la persona va a empezar a hablarte. Entonces tú vas a tener una oportunidad de presentar el Evangelio. Y te voy a decir cómo, con una frase tan sencilla como decirte, y pónganlo en práctica. Si Dios, en medio de la conversación, ya sea que tú toques un testimonio o que la persona sencillamente abra su corazón y empiece a contarle su vida, tú le dices, si Dios te hiciera un milagro, ¿cuál milagro sería? ¿Qué tú le pedirías al Señor? Y se van a sorprender. Y esa respuesta es el puente que Dios le está abriendo a ustedes para predicarles la palabra, porque ustedes van a orar por él o por la necesidad, y allí va a entrar el Evangelio. Y ustedes dicen, y en este momento vamos a hacer una oración, y le hacen la oración de fe. ¿Sabe que con esto, no sé si hay, perdóneme pastor, se me voy a meter aquí en líos, pero a veces hay mucho cuestionamiento para hacer la oración de fe? No, tiene que haber convicción de pecado. Pero si la persona acepta una oración, haz la oración de fe. ¿Qué estábamos leyendo ahora? ¿Qué tengo para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús. Cree en el Señor Jesús. Confiésalo como Señor y Salvador y eres salvo. Entonces, si la persona dice, sí, tengo una necesidad, tengo un familiar enfermo, estoy pasando por esta crisis económica, mi hogar, mis hijos están rebeldes, una situación, el terremoto, una circunstancia, y ustedes no la van a desaprovechar, van a decir, voy a orar por ti. Y ahora vamos a hacer una oración para la salvación de tu alma. No pidan permiso. Un huevo o 2 huevos. No pidan permiso. ¿Y el que dijo? ¿Un huevo? Porque siempre le preguntaban, ¿un huevo o 2 huevos? No, ya sabía que le costaba. No, sin huevo. Él ni se dio cuenta, él no supo cómo sucedió. Y cuando yo enseño en la iglesia esto, en los grupos pequeños, cuando enseño a los nuevos y les digo, ustedes acaban de hacer una oración recibiendo al Señor como Salvador de sus vidas. Ustedes no lo saben, porque ustedes van a tener una vida cotidiana, normal. Yo no le voy a decir, venga a la iglesia, cámbiese esto, lo otro, deje a los 5 maridos que tiene. No le estoy diciendo eso, ¿cierto? El Señor no le dijo eso a la samaritana, ¿cierto? ¿Entró la salvación de esa mujer? Sí. ¿Y qué hizo ella? Fue y predicó. El Señor le dijo, es que la vida que tú tienes, no, ¿cierto? No, nosotros no estamos aquí para juzgar, para predicar la palabra, para llevar la salvación, ¿cierto? Entonces, hay un testimonio de un hombre que se sube a un taxi. La distancia era 20 minutos. Ay, tengo que predicar la palabra. Yo no me puedo bajar de este taxi sin este hombre ser salvo. ¿Y cómo está el clima? No, está bien, está bueno. ¿Y cómo están las carreras? No, están bien, gracias a Dios, están bien. Oye, yo te hago una pregunta. Si yo puedo orar por ti y Dios puede hacer un milagro por ti, ¿qué milagro tú pedirías? Y él dijo, quiero ser salvo. ¿Pueden saber el gozo? Él decía, me daba temor preguntarle a las personas, pero las personas están deseosas, anhelosas de que les hablen de Cristo. Hay mucha necesidad, Otro le dijo, y le decíamos el hermano predicador de taxi, porque era taxi que se subía, taxi que predicaba. Decía, hay un hermano que tiene cáncer, vamos a orar por él.
La carrera puede durar 10 minutos, media hora, pero no se bajen sin la oportunidad de predicar la palabra. Sencillamente, cuenten su testimonio, hablen del clima, hablen del tiempo, esto, lo otro, pero digan, si Dios pudiera hacer un milagro por usted, ¿cuál milagro sería? Si yo puedo orar por usted para que Dios haga un milagro en su vida, ¿cuál sería? Hermanos, ustedes se van a sorprender y van a encontrar el 4 terreno. De todas las semillas que ustedes rieguen, van a encontrar un terreno fértil que dará su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Ustedes verán los frutos de eso, no lo verán, pero harán lo que les corresponde. Amén. Amén. ¿Cuánto me queda, hermano? Relación. Debemos ser obedientes amorosamente a Dios. Y todo lo que leemos debemos decir un gran sí. Nosotros leemos esta palabra, la hemos leído, la hemos estudiado, ¿y qué es lo que vamos a decir? Un gran sí. Cuando el Señor dice ir predicar el Evangelio, ¿qué debemos decir? Sí, sí. Amén. Acá un discípulo no solo recibe, sino que hace también a otros discípulos. Amén. ¿Cuánto me queda? Ya acabé con el tiempo. Bueno, está bien. Vamos a orar. Quería darles ya me consumí todo el tiempo. No me quedó nada. Bueno, pero vamos a dejar un análisis. Ustedes van a llegar a sus casas y en una hoja van a escribir, por un lado en una esquinita van a escribir salvos. Entonces, en la mitad de la hoja ustedes van a escribir su nombre. Entonces lo van a encerrar con un cuadradito. Y va en ese donde dice salvos, va a decir cuántas personas ustedes conocen que son salvas. Y los encierran en un cuadrado, alrededor de su nombre. ¿Cuántas personas usted conoce salvas? ¿Y cuántas personas ellos conocen que no son salvas? Posiblemente, ya usted dice, bueno, el familiar, el vecino, el amigo, el compañero de trabajo, el compañero. Entonces lo encierran con un círculo. ¿Cierto? Entonces van a empezar a ustedes a hacer esa carta espiritual y decir, tengo que hacer discípulos, porque toda esta gente salva, pero no está entrenada para hacer la gran comisión, porque ellos tienen personas que no son salvas y que tienen que ir a llevarles el evangelio. Entonces, si yo digo, por ejemplo, Patricia, conozco a Zulma, pero Zulma tiene sus compañeros de trabajo, los encierro con un círculo, tiene sus amigos y vecinos, los encierro con un círculo. Miércoles, tengo que discipular a Zulma para que ella lleve el evangelio a todos estos perdidos. Amén. Y al otro lado coloca perdidos, arribita, y pongo mi nombre, Patricia, y la encierro con un cuadrado, pero pongo alrededor de mi nombre cuántas personas conozco que no son salvas. Entonces ustedes se van a dar cuenta, Dios mío, tengo que predicar la palabra. Tengo que predicar la palabra. ¿Cuánta gente a su alrededor, sus vecinos, sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de la universidad? ¿Cuánta gente conozco? Porque no estoy hablando de los que no conozco, del taxi, del compañero del bus. Estoy hablando de gente que conozco que no son salvas y las encierro con un círculo. Ustedes hacen esa cartografía espiritual, esa carta espiritual, y la estudian. Y Dios les va a empezar a redarguir porque tienen que ir a predicar la palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, tú eres el Dios de la mies. Señor, necesitamos obreros.
Necesitamos discípulos que hagan discípulos. Necesitamos, Señor, predicar tu palabra, sin distinción de género. Señor, antes de pensar de ir a las naciones a predicar tu palabra, hay una tarea local que tengo que hacer. Hay una tarea. Hay gente a mi alrededor. Hay un gran número de testigos. Hay una gran multitud que aún no hay impartimiento de pan, que no ha llegado la salvación a sus vidas, a sus hogares. Señor, hazme un obrero de valor. Soy una iglesia viva. Tu iglesia es imparable. Señor, que no me distraiga con lo que tengo a mi alrededor. Uso el celular, el WhatsApp, el Facebook para predicar tu palabra. Señor, úsame grande y poderosamente. Señor, que tenga ese discernimiento, esa capacidad, esa llenura. Señor, tu presencia, tu poder y proclamación estén vivas en mí. Señor, muéstrame los que son salvos para enseñarlos, entrenarlos a ser discípulos. Pero también muéstrame a los que son salvos y quítame todo temor, quítame toda cobardía. Porque cuando llegue ese momento, tú eres el que convence de pecado. Tú eres el que haces la obra. Señor, cuando abra mi boca, tú, Padre Santo, harás. Hoy, Señor, quiero ser más lleno de tu Santo Espíritu. Quiero ser lleno de tu Santo Espíritu para poder proclamar tu palabra. Rendirme completamente a ti. Persistir en oración. Señor, que cada día pueda llenarme de tu palabra, Señor. Límpiame cada día. Lléname de tu amor. Quita más de mí. Quita más de mí, Señor, para poder ser más llena de ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Dios, ayúdanos cada día más. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor.